A veces los sueños parecen enormes, hasta que empezamos a armarlos en pequeños pedazos. Hoy soldamos, mañana pintamos, y así un proyecto que parecía imposible empieza a tomar forma. El Tupac Amaru tiene 40 años, es un barco de acero, fuerte, noble, pero también marcado por el tiempo. Después de navegarlo y disfrutarlo durante un año entero, paramos y empezamos a restaurarlo en serio. Y en estos videos queremos mostrar justamente eso, el proceso real y el día a día de devolverle la vida al barco que nos va a llevar lejos. Cuando sabemos por qué hacemos algo, incluso lo difícil se vuelve parte del camino. Nuestro porqué es llegar al mar con un barco que hicimos nuestro, cruzar el Pacífico. El trabajo duro no es el obstáculo, es parte del significado. Cada cosa que reparamos nos acerca más a la vida que queremos vivir. No sabemos exactamente cómo será el viaje ni cuándo, pero sí sabemos esto, lo estamos construyendo ahora, con paciencia, con trabajo y con la certeza de que lo que cuidamos hoy nos llevará lejos mañana. Nuestro futuro en el mar empieza acá, en cada detalle pequeño que hoy hacemos bien. Si queremos navegar lejos, lo único que realmente construye lo que viene es lo que entregamos ahora. Estamos súper contentos de notar, sentir los cambios y el progreso, sí. Bueno, sacando de la corrosión en un barco de chapa. Esta es la herramienta favorita. Bueno, vamos a hacer una chubasquera, parte 1. Una chubasquera es una estructura que protege a... la trompita. Sí. No tenemos perrito, pero tenemos un lobito un poco excedido de peso. Hola. Bueno, acá les compartimos un nuevo video. Estamos acá adentro porque afuera hay bastante viento. Y bueno, nada, en este episodio les queríamos compartir un poco por qué hacemos esto, qué nos motiva a seguir adelante con este proyecto, a pesar de que a veces nos abruma, nos sobrepasa un poco porque es mucho trabajo. Y bueno. Sí, pero sí, la verdad que es la vida que elegimos, es lo que nos motiva todos los días a levantarnos y seguir trabajando, a pesar de que la fecha de volver a navegar está lejos y no sabemos bien cuándo será. Esperamos que en marzo podamos zarpar. Y bueno, ¿qué te motiva todos los días a levantarte y seguir haciendo un poquito más? Es que queremos dejar nuestra casa como la soñamos y cada vez mejor. Sabemos que nunca va a estar terminada y que siempre hay cosas para hacer, pero bueno, estamos tratando de alcanzarle el paso, de ir ganándole todos los días una batalla nueva, tratando de dejarlo cada día más lindo. Sí, cada día que avanzamos no podemos creer cómo navegamos antes en el estado en el que estaba, con todos los agujeros, la chapa. Pero bueno, disfrutamos un montón las navegaciones que ya hicimos y esperamos que nos esperen muchas más por delante. Vamos, Tupac. Somos Manu y Rau. Desde hace un año vivimos a bordo del Tupac Amaru, de forma simple, compartiendo lo que somos y aprendiendo en cada puerto. Este no es un viaje para escapar, sino para habitar el mundo de otra manera. Partimos desde La Paloma, Uruguay, y elegimos el mar como hogar. El Tupac Amaru es un Albion 36, un velero de acero diseñado por Gilbert Karoff. Con sus 36 pies de eslora y un casco fuerte como un tanque, este barco fue hecho para cruzar océanos y tiene historias que lo prueban. Después de recorrer Europa, África y América, la pandemia lo dejó varado en Uruguay. Y ahí es donde entra Raúl. Lo encontró a principios del 2024 en un estado casi de abandono y lo compró por un precio simbólico. Vio en él algo más que un barco, un proyecto, un sueño, un hogar. Durante meses se dedicó a repararlo con sus propias manos, velas, timón, electricidad, motor y cada rincón del casco, hasta que en noviembre los dos zarpamos. El barco sigue en reparación, pero ahora lo hacemos mientras viajamos y vivimos en él. Aún nos falta mucho, pero el Tupac ya navega a la perfección y es sin dudas nuestro hogar flotante. Nuestra vida es atípica, un poco al borde del sistema, no acumulamos cosas, no seguimos un rumbo fijo, no tenemos muchas certezas, pero sí el propósito de mostrar que otra forma de vivir puede ser posible. Nos sentimos agradecidos y felices de poder vivir en contacto directo con el mar y la naturaleza, y creemos que puede ser lindo compartirlo. Si te dan curiosidad los barcos, el mar, las reparaciones, las estrellas o simplemente la idea de habitar el mundo de otra manera, seguinos en esta travesía. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru. Siempre haciendo algo. Empieza el clásico.
Y mientras tanto, yo lo que estuve haciendo fue sacando las funditas viejas de los almohadones, que están bastante fieras, de acá, de la cabina. Y poner otras que me hizo una amiga de mi mamá, Nancy. Una genia. Grande Nancy. Grande Nancy. Unas grises. Vamos a ver qué tal. Si quedan bien, porque ella no vive por acá, así que las hizo a la distancia. Pero es una genia cosiendo, así que supongo que van a estar bárbaras. Y después me va a quedar a mí, con el pedazo de tela que me traje, hacer una para esta camitas y estos almohadones y cortinitas para al menos las ventanas de la habitación, para tener un poco de oscuridad cuando dormimos. Igual la verdad que dormimos tan bien en el barco que no nos hace falta nada, no nos molesta ni la luz, pero bueno, está bueno a veces tener unas cortinitas, o cuando hacemos guardias y a veces es de día y uno necesita dormir para descansar mientras el otro lo cubre. Así que voy a ver cómo quedan. Así quedaron. Una genia, Nancy. Impecable. Mucho más lindo. Bueno, y así quedó. Solo una mitad por ahora. Otra cosa. Nancy, gracias. Están buenísimos. Ahora el tema es cómo no cuidarlos de... Hay que cuidarlos de enchastrarlos, de que se manchen, porque estamos siempre trabajando adentro también. Pero bueno, por suerte ahora empiezan los días más lindos. Mucho más calorcito y más horas de luz afuera. Así que intentaremos trabajar afuera lo mayor posible para no arruinar cómo va quedando el interior. Y a poco vamos a ir pintando también todo. Así que bueno, pequeños pasitos. Bueno, acá estoy trabajando con el múltiple escape del motor, que el año pasado lo tuve que reparar porque estaba pinchado acá y acá se escapaban gases de escape. Así que soldé esta chapa que se ve acá con el electrodo de fundición. Una reparación que llevó un montón de trabajo. Y ahora lo desarmé para ver cómo estaba y encuentro mucha corrosión adentro. Estuve piqueteando la tapa, sacando corrosión, y ahora voy a piquetear un poco también este. Y cuando termine de limpiar bien las piezas, voy a pintar por dentro todas estas partes que están expuestas al agua salada antes de volver a armar y cerrar. Y después lo pinto por afuera también. Y acá también la corrosión sigue afectando. Que al piquetear sigo perdiendo material, así que vamos a pintar todo y que quede protegido de la corrosión. Bueno, acá sigo trabajando con el múltiple de escape del motor. Y lo que hice fue limpiarle toda la corrosión que tenía acá adentro. Lo mismo en la tapa, porque adentro circula agua salada, agua de mar, ¿sí? Que entra y sale por estos picos y enfría el múltiple de escape. Le voy a hacer un tratamiento anticorrosión a toda esta pieza con pintura y con fosfatizante. Y al estar limpiándola y piqueteándola para poder pintarla, me encuentro que está pinchada acá. Esa es una pinchadura nueva. El año pasado estaba toda esta zona agujereada. ¿Qué hice? Una planchuela, soldé acá con electrodo para fundición, porque esta es una pieza de fundición. Soldé esta planchuela y sellé toda esta parte del múltiple. Ahora acá voy a hacer lo mismo con esta sección que se pinchó. Para eso me fabriqué esta piecita que va acá, así, tac. Y ahora voy a soldar estos cordones toda la vuelta para que quede cerrado y bien sellado. De esa manera el múltiple tiene que aguantar un tiempo más. Bueno, ahí empecé con la soldadura, con el electrodo para fundición. Y hice unos puntos y ahora voy a dejar enfriar la pieza para seguir. Mucha gente lo que hace es calentar la pieza por completo para poder soldar
cómodamente con electrodos para fundición, este tipo de piezas. Yo lo que estoy haciendo es esto, es unos puntos, la dejo enfriar y vuelvo a seguir soldando punto por punto por punto hasta completar todo el perímetro de la planchuela que estoy agregando acá de material al múltiple de escape. De esa manera lo que evito son gradientes de temperatura muy fuertes en la pieza, muy grandes en la pieza, que puedan producir fisuras o roturas de la pieza, justamente por estas tensiones que aparecen al aparecer también gradientes de temperatura significativos. Haciendo puntito por puntito y dejando enfriar, consigo que la pieza no llegue a calentarse tanto y no se deforme ni se rompa. Tener un proyecto te despierta, te ordena los días, te da una dirección, te hace despertar con otra energía, sabiendo para qué te levantás. A veces lo único que hace falta para no caerse y mantenerse arriba es tener algo para construir. Esto, el barco, el plan, nuestro viaje, es lo que nos acomoda por dentro, incluso en los días que estamos a medias. Tener el sueño de viajar por el mundo no alcanza. Hace también falta un plan, un camino, un trabajo constante. Soñar es el comienzo, pero lo que convierte ese sueño en un rumbo real es el plan que sostenemos día tras día. Sacamos la lona de la chubasquera y la tapa de la escotilla de madera, porque debajo de la madera tenemos mucha corrosión, nos entraba agua por ahí, así que desarmando todo. Vamos a tener que sacar el conector del AIS. Esta es la antena del GPS del AIS y no tenemos forma de sacar el cable de acá, así que vamos a tener que sacar el conector desde el equipo y a su vez sacar todo el cable. Y acá esta tapa vamos a ver si la logramos restaurar. Se nos salió una maderita, pero necesita bastante trabajo, vamos a ver, o si no tendremos que fabricar otra. Primero hay que lograr sacarla, así que ahora vamos a desconectar esto y después habrá que piquetear y ver cómo está todo. Esta es la peor parte, la que te estoy mostrando acá. Habrá que piquetear y ver qué tanta corrosión hay, pero bueno, es el único lugar por ahora por el que nos sigue entrando un poquito de agua, así que bueno, esperamos solucionarlo pronto. Bueno, sacando de la corrosión en un barco de chapa. Esta es la herramienta favorita, la piqueta. Se usa así. La idea es romper esas capas de corrosión que se forma arriba del acero y que nos impide a la hora de hacer un buen tratamiento de pintura llegar hasta la chapa virgen, digamos. En todo caso, si estuviéramos pintando, estamos pintando, si no sacamos eso, sobre una capa de corrosión que va a hacer que la corrosión después continúe ahí debajo, porque hay humedad y hay oxígeno como para que ella progrese. Entonces, piqueta, indispensable piquetear las burbujas que encontremos de corrosión. Ahora, una cosa que encontré muy útil es, una vez que está limpia una zona, o la vemos limpia después de bastante trabajo, dejarla de un día para el otro, y de esa manera, con la humedad de la noche, se mancha un poco y se ven los lugares donde todavía falta piquetear. ¿Sí? ¿Ven esas manchitas? Se oxidan de un color distinto al resto de la chapa, y esos son los lugares donde todavía falta piquetear o sacar el óxido. Una vez hecho esto, después cepillo de alambre
con la moladora y limpiamos la superficie. Y luego el tratamiento de fosfatizante y pintura. ¿Ya empezó? Vamos a sacar toda esta pieza inoxidable para reformarla, hacerla más prolija, que la verdad que está horrible. Las costuras están muy feas, los bordes están filosos, eso es un peligro. Esos bordes son bastante peligrosos, sí. Vamos a reformarla toda, para eso vamos a sacarla, y también porque nos permite al sacarla acceder a la chapa acá que tenemos que trabajar. Por lo menos vamos a ver si está agujereada o no. Si no está agujereada, probablemente la masillemos y le hagamos un tratamiento de epoxi para que no se siga pudriendo. Bueno, estoy sacando los cables que van al palo, a tope de palo. Acá tengo la RG58 delantera del VHF y estos que son las luces del palo, para poder trabajar acá arriba sacando esa chapa inoxidable que recién mostramos. Acá los dueños anteriores le han soldado una chapa y la verdad que hay unas costuras que no me gustan, por eso también ha penetrado la corrosión, a pesar de que es una chapa que no han soldado hace mucho. Miren estas costuras. Y bueno, y acá tenemos varias ampollas más de corrosión. Vamos a piquetear y ver qué tan mal está la chapa. ¿No, Manu? Sí, ojalá que no mucho. Ojalá que Mientras tanto, están hidrolavando el muelle, así que por eso el ruido. Vamos. A no quemar más usos. Vamos a tratar de cuidar la ropa. Igual ya mira cómo está. Esto de soldar overhead todo acá dentro del barco. Por suerte ahora también compré unas mangas de cuero. Vamos a cuidarnos un poco más. Like el video, a ver si podemos comprar un buzo. Bueno, acá estamos haciendo de nuevo los cordones de este parche que le han hecho acá en algún momento, porque abajo de esta chapa que funciona de parche, la cubierta estaba muy agujereada. Fíjense que acá también en algunos lugares más está agujereada también. Y estos cordones así, al estar tan feos, cuando soldaron el parche, hace que se generen también espacios donde la corrosión puede penetrar. Así que la idea es repasar todo este cordón de nuevo, todos estos cordones de nuevo, con la torcha MIG y alambre flux, para dejarlo prolijo, sin poros, sin agujeros, y que la corrosión no tenga lugar donde crecer. Estos agujeros que aparecieron acá al limpiar la chapa, bueno, estoy pensando si hacer también parchecitos, aprovechando que del otro lado ya no tenemos aislante ni nada, o si cerrarlos con masilla. Creo que lo que voy a hacer es eso, lo primero que dije, va a ser unos buenos parches, ya que tenemos el espacio cómodo para trabajar, y olvidarnos del problema. Donde no llegó a agujerearse la chapa, y sí, usaremos masilla, epoxi, un buen tratamiento antioxidante con fosfatizante, pintura de epoxi y masilla. Pero donde está agujereada, creo que voy a soldar unos parches por encima, sin cortar, sino directamente así como está hecho este parche, hacer unos más chiquitos en los agujeros que aparecieron.
vamos a hacer una chubasquera para el Tupac. Nos acabamos de decidir de finalmente encararla. La idea es hacerla rígida en parte y otra parte en lona. Para. Sí. ¿Qué es una chubasquera? Una chubasquera es una estructura que cubre el cockpit y protege a los que estén habitándolo, el timonel por ejemplo, de las inclemencias meteorológicas, del viento, la lluvia. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerla desde el palo, ¿sí?, hasta prácticamente donde termine el cockpit. La idea es que tenga acceso a los molinetes, pero va a ir por dentro de ellos y va a pasar por acá. Y nos va a permitir tener todo este espacio también de guardado de manera seca. Estamos pensando en hacerla en fenólico, porque hacerla de acero, si bien quizás sería lo más lógico en un barco también de acero, es caro y laborioso. En cambio en fenólico mucho más simple. Entonces la idea es soldar unas orejas, unas buenas pestañas en algunos puntos que sirvan de anclaje para la chubasquera, y desde ahí tomar las placas de fenólico que le den la estructura rígida. Así que bueno, ya les iremos contando cómo hacemos, pero aprovechamos que sacamos la madera y que sacamos toda la escotilla, estamos desarmando todo este sector para ya planificarla y empezar a visualizarla, y a tomarme el trabajo de dibujarla y prepararme para construirla. Sí, sí. No tenemos perrito, pero tenemos un lobito un poco excedido de peso. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Hasta acá llegamos por hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les gusta el video, el proyecto que estamos encarando, una forma de colaborar es poner me gusta en el video, un comentario o compartirle este video a alguien que crean que le puede gustar. Es gratis y a nosotros nos ayuda un montón, porque esperamos que un día esto nos pueda ir ayudando con lo que es esta restauración, que bueno, nos excede un poco económicamente, así que estamos buscando la vuelta de financiarlo de alguna manera. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. También otra manera para algunos que nos preguntan que quieren aportar o colaborar es suscribirse a un Patreon que tenemos, que es como una especie de plataforma donde mostramos contenido, avances o hacemos algunos obsequios como bitácoras que escribimos o cosas por el estilo, y pueden buscar en la descripción del video el link a nuestro Patreon. También nos pueden seguir en Instagram como Tupac Amaru Sailing, nos pueden buscar ahí y seguirnos y estar al tanto de cómo venimos con todo esto y nuestras navegaciones.